El título del mensaje en esta mañana es Deseos. Así se titula, Deseos. ¿Quién no tiene o ha tenido alguna vez un deseo? ¿No tienes deseos? Alguien dirá, pues si estamos vivos. Si no tengo deseos es que no estoy vivo. Ahora, ¿qué es un deseo? Vamos a tratar de definir lo que es un deseo, pero sobre todo vamos a ir a la parte que más nos interesa a nosotros, que es la parte bíblica, ¿vale? Pero un deseo es un interés, un anhelo, una apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Es una fuerte inclinación de la voluntad hacia el conocimiento, consecución y disfrute de algo. Eso es un deseo. Los deseos son algo muy presente y yo diría que hasta determinante en nuestras vidas. Muchas veces nuestros deseos nos guían y marcan nuestro destino. En el lenguaje cotidiano, tengo aquí anotado, en la vida misma aparecen los deseos por todas partes. Cuando uno cumple años y le ponen la vela, la tarta con las velas, ¿verdad? Y le dicen, sopla. ¿Qué se suele decir? Piensa en deseo. Y dice, no lo diga en voz alta, que no se cumple. Y uno piensa un coche nuevo, esa novia preciosa, maravillosa, ¿verdad? Cada uno desea algo, que mi equipo gane la liga. Cada uno desea algo. Bien. Aparecen los cumpleaños, aparece la literatura. Cicerón, un escritor romano, dijo algo muy interesante. Los deseos del joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Puedo ver su mano? A ver, qué bonito soy, de verdad. Y Juani lo ha levantado también, mira. Dijo así Cicerón, los deseos del joven muestran las futuras virtudes del hombre. Repito, los deseos del joven muestran las futuras virtudes del hombre. ¿Cuánto desearía? ¿Lo has dicho eso alguna vez, esa expresión? ¿Cuánto desearía que... Hoy si saliera aquí proyectado eso, lo que cada uno desea. ¿Cuánto desearía es la letra, aparece en muchas canciones románticas de amor? ¿Cuánto desearía verte? ¿Cuánto desearía estar a tu lado? ¿Cuánto desearía? ¿Verdad? En el cine también encontramos los deseos. Aparece el genio de la lámpara y ¿qué te dice? Pide 3 deseos. También hay una expresión que usamos en la vida cotidiana, es esta persona deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no cumple mis expectativas, porque me ha defraudado, porque me ha decepcionado. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice la palabra de Dios, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo que mucho se desea, cuanto más desea, causa mucha más pena cuanto más tarda. Cuando tú y yo estamos deseando algo y tarda más, causa más pena. Mientras que el deseo cumplido a su tiempo, dice aquí la Biblia, alegra tanto a una persona que le pone en una especie de paraíso. Así define la Biblia aquí el deseo cumplido. Bien, nosotros en esta mañana vamos a ver algunos tipos de deseos que la Biblia nos muestra. ¿Cuántos quieren venir conmigo? ¿Me acompañan a este breve viaje en esta mañana por la Biblia para encontrar algunos tipos, clases de deseos? ¿Estás conmigo? Amén. El primer deseo en esta mañana que vamos a ver es un deseo que lo he llamado contagioso. Hay deseos contagiosos que se contagian. En Números 11, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿de qué está hablando aquí la palabra de Dios?
Tú sabes que Dios sacó a Israel, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto, pero cuando salieron de Egipto, mira lo que ocurrió, interesante dato, y la gente extranjera que salió, que se mezcló con ellos, ahí se infiltraron, se metieron, extranjeros que no eran del pueblo de Dios, y mira lo que ocurrió después. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Un vivo deseo. Otra traducción dice un incontenible. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dios nos avisa en su palabra del peligro y lo malo de las mezclas. ¿Cuántos dicen amén? Toda esta gente extranjera se había infiltrado, se había colado, se había adherido al pueblo de Israel. Fíjate, qué interesante, eran como ovejas roñosas que contagiaban al rebaño y como la levadura que leuda toda la masa. Otras traducciones, hablando de esto, dice que era un deseo incontenible. Dice otra traducción, solo pensaban en comer. Solamente pensaban en lo terrenal y contagiaron al pueblo de esa queja y se revolvieron contra Dios. Esta gente contagió al pueblo de Dios a quejarse del maná. Llegaron a decir, qué hastío, qué artera de maná, siempre maná. Contagiaron por el deseo que tenían al pueblo de Dios, lo llevaron a despreciar la provisión de Dios, diciendo incluso, nuestra alma se seca. Estaban impacientes, estaban agitados y anhelando otra comida y decían, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer otra cosa? Ya estoy cansado de un domingo y otro culto y otra predicación y otro sermón y otro meeting, etcétera, etcétera. Cuidado con menospreciar la comida de Dios, cuidado con menospreciar el pan que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta gente se infiltró, tenía un vivo deseo, un deseo que era altamente contaminante. Y dice el refrán español, dime con quién andas, y que dice, y te diré quién eres. ¿Cuántos quieren saber aquí quién soy? Alguien podría decir en esta mañana, quiero saber quién soy. Pues mira, algo que te va a ayudar a ti y a mí a saber quién soy es que me pregunte, ¿con quién ando? Y a lo mejor tú me dices, déjame de refranes, por favor, esta mañana, háblame con la Biblia. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay algo que he tomado nota que me ha parecido muy revelador y dice así esta frase. Los hombres se conocen por los compañeros y amigos que escogen. Ay, es que mi niño, si mi niño es un primor, mi niña, eso es una maravilla. Ay, los amigos. Ay, los amigos. Es verdad. Cuidado con las amistades. Hay amistades peligrosas. Pero basta ya también de levantar la alfombra de la excusa y meter todas nuestras carencias y nuestros propios deseos ahí debajo, porque yo me junto con quien quiero. Y dice el refrán, aves de la misma pluma vuelan juntos. Con quien te gusta estar y te sientes bien, con quienes compartes ideas y puntos de vista, de quien buscas compañía para incluso aprender, con quienes tienes comunión. ¡Ay, la comunión! ¡Ay, la comunión! La palabra de Dios dice que si andamos en luz, como Él es la luz, Él está en luz. Dice la palabra de Dios, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como cristianos tenemos que aspirar
a nada más y nada menos que a tener una comunión de luz. Pero cuidado, porque también hay comunión de tinieblas. ¿Con quién tengo comunión? Habla mucho de qué tipo de persona soy y cuál es mi nivel y mi estado espiritual. Con quien yo me siento a gusto, el nivel de conversación, de moralidad, donde yo me siento bien, habla mucho de mí. Y estas personas se incrustaron en el pueblo de Dios, tenían un vivo deseo, pero fue un deseo que los contagió. El que anda con sabios, que dice la palabra, sabio será. Podríamos decir también, el que anda con chismosos, el que anda con tercos, el que anda con orgullosos. Vamos al segundo deseo que podemos ver en la Biblia. El segundo deseo es un deseo aprobado. Aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? ¿No dice la palabra de Dios, Pablo a Timoteo, procura, ¿verdad? Con diligencia, procura presentarte a Dios como aprobado, ¿no? Como obrero, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero estar aprobado por el Señor. ¿Recuerdan la época de exámenes? ¿Cómo tenía el estómago? A ver, ¿recuerdas cómo se te ponía? Primera de Reyes, 8:17. Aquí habla Salomón y dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Hay deseos que Dios aprueba. Dios aprobó la intención o el deseo del rey David, pero no le permitió edificar. A veces Dios nos va a aprobar en la intención, el anhelo y el deseo de nuestro corazón, aunque no nos permita edificar o ejecutar ciertas cosas, porque Dios dice en su palabra que unos siembran, otros riegan, pero Dios, que es el dueño de la obra, da el crecimiento. Señor, a mí me gustaría servirte en esto y tal, gloria a Dios. A Dios le agrada eso, pero Él dirá, ¿dónde, cuándo, cómo, sí o no? El Señor valora hasta nuestro querer y deseos más íntimos. Y no le permitió a David edificarle un templo, pero qué tremendo. A Dios le agradó eso y le dijo, yo te voy a edificar casa a ti. El rey David quería edificar un templo, una casa a Dios. Pero Dios le dijo, tú no lo vas a hacer. Lo hará tu hijo. Pero has hecho bien en tener ese deseo, yo te voy a edificar casa a ti. Y hay ejemplos similares en la palabra de Dios en los que podemos ver cómo Dios está al tanto de lo que deseamos, de lo que nos mueve aquí dentro, de los anhelos que hay aquí dentro y de lo que hablamos y pensamos en silencio, que quizás puede pasar inadvertido para el hombre, pero no para Dios. Y mira lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 16 en adelante. Entonces los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero, hablaban entre ellos. Y Yahvé escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Yahvé y para los que piensan en su nombre. Oh, esto es tremendo. Es que el Señor ve lo que pensamos, si pensamos en Él o no. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré a ese tipo de personas, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios
y el que no le sirve. Aleluya. El Señor da sus promesas. Y si tú y yo estamos pensando en su nombre, en glorificar su nombre, nuestro meditar es una meditación agradable delante de Él. ¿Qué dice él? Toma nota. Yo cuando tengo un gesto con mi hija Eunice, que para lo bueno, para lo malo, para alcanzar ciertas recompensas o ciertos castigos, cuando hace algo, la miro y le hago así. Y así. Cuando hace algo bien, la miro y le digo, shh, y hace ella. Y somos imperfectos y somos pecadores. Imagínate nuestro Padre, si Él sabe tomar nota bien. Número 3, seguimos, un deseo, hay otro deseo llamado un deseo desordenado. En el Salmo 106, versículo 14, dice así la palabra de Dios, hablando del pueblo de Israel, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Cuando nos empeñamos en querer algo fuera del tiempo de Dios y tratamos de forzar a Dios de forma rebelde, ¿sabes una cosa? Puede llegar el momento y el punto en que Dios nos concede lo que pedimos, pero en vez de producir vigor, produce muerte. Mejor someter nuestro deseo al orden divino. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ordena mis deseos. ¿Es pecado tener deseos? No, no es siempre pecado tener deseos. Y la palabra de Dios dice, no satisfagáis los deseos. Y hay deseos buenos, deseos puros, deseos malos, deseos de la carne, deseos del mundo, deseos de los ojos, deseos engañosos. Todo eso lo dice la Biblia. Pero nosotros queremos decir en esta mañana, Señor, queremos tener deseos santificados. Número 4, hay otro deseo que se llama un deseo desviador. En Proverbios 18, versículo 1, dice así la palabra de Dios, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Bueno, para entender mejor este versículo, simplemente vamos a verlo en otras traducciones, otras versiones. Unas son más literales, traducciones más literales, otras se llaman traducciones más dinámicas, con un lenguaje más actualizado. Bueno, podemos ver con otras traducciones un poquito mejor el sentido, el significado de lo que Dios nos quiere decir. En otra traducción dice, Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Y otra traducción dice, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Leía en un comentario bíblico que este tipo de personas son verdadera carcoma. ¿Cuántos quieren ser carcoma? Digan amén. Señor, yo no quiero ser carcoma. Pero dice la palabra de Dios que el orgulloso no admite sanos juicios, no admite consejo, se encoleriza contra toda corrección y busca su deseo, el que se desvía. Número 5. Déjame hablarte por un momento de una batalla de deseos. Alguien podría decir, es que estás diciendo mucho más. Por un deseo bueno que has mencionado 4 feos. Déjame decirte que buscando en mi concordancia, en mi Biblia, cuando buscas deseos, normalmente salen deseos feos. Porque el hombre estamos caídos, somos personas de una naturaleza caída, que tenemos tendencia al pecado,
que necesitamos que Dios nos corrija. Aleluya, pero por 20.000 deseos malos que puedan tratar de dominar nuestra vida, si el deseo bueno de Dios es el centro de nuestro corazón, tenemos victoria. Hay una batalla de deseos. En Gálatas 5, versículo 17, y aquí digo especialmente a los nuevos, bienvenidos al cristianismo auténtico, mira lo que dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre es tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Alguien llegó a decir que un cristiano de verdad, nacido de nuevo, es una guerra civil andante. ¿Y por qué dice una guerra civil andante? Porque en la guerra civil, ¿qué se pelean? Hermanos contra hermanos, parientes contra parientes. El cristiano parece una guerra civil andante. Yo recuerdo a mi pastor que nos enseñaba y decía, a veces durante el día tengo que decirme a mí mismo, te reprendo, en el nombre de Jesús, cállate. El mismo salmista, el mismo rey David tenía que decirle a su alma, escucha alma mía, obedece, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenía que decirle, a tu sitio. Pero es una guerra que es carne contra espíritu, espíritu contra carne. Pero déjame decirte en esta mañana, mientras caminemos por el espíritu, la carne no prevalecerá. Señor, enséñame, ayúdame a andar en el espíritu. Mi pastor, los más antiguos lo recordarán, siempre hablaba de una ilustración de un hombre que tenía, ¿recordáis? Un perro y una paloma. El perro era muy agresivo, muy hiperactivo, muy nervioso y muy pendenciero. La paloma era preciosa, blanca, con esa cola así abierta, parecía un pavo real, muy tranquila, pero cuando el perro enganchaba a la paloma, la malhería, la ponía sangrando. Imagínate una paloma blanca, la sangre, el contraste, ¿verdad? Lo escandalosa que es la sangre, me decía mi tita. Y entonces a este hombre se le ocurrió un día, voy a hacer algo. Puso al perro atado en un árbol y lo tuvo sin comer durante unas cuantas semanas. Llegó un momento que la paloma pasaba cerca del perro y el perro ya, aunque los primeros días se tiraba, casi arrancaba el árbol, los últimos días ya veía pasar a la paloma y hacía... Mientras tanto a la paloma le daba el mejor grano, el mejor trigo, el mejor mimo, el mejor cuidado, y la paloma se fortaleció y el perro se debilitó. ¿Qué naturaleza alimentamos tú y yo? ¿Soy un ser cristocéntrico o soy un egocéntrico? Egocéntrico o egocentrismo es que el eje de la rueda soy yo y todos los demás radios de la rueda giran alrededor del eje que soy yo. Familia, trabajo, estudios, iglesia, cosas del Señor, por los radios que quieras. Pero cristocéntrico es que el eje es Jesucristo. Y los demás radios deben ser relaciones, metas, sueños, trabajo, novio, matrimonio, etcétera, etcétera. Es una batalla de deseos. Señor, ayúdanos a vencer. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se están peleando contra sí mismos? A lo mejor si hacemos eso se nos quitan las ganas de otras cosas, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que aquel que domina su espíritu, que tiene riendas sobre sí mismo, es más fuerte, dice la palabra, que el que toma una ciudad. Y no se me olvidará la imagen, la escena de una película, el documental de la vida de Alejandro Magno, que era descrito en la Biblia como el leopardo, el imperio que arrasó y conquistó el mundo entero muy rápido, muy joven.
y conquistaba así. Pero en un golpe de genio era capaz de atravesar con una lanza a su mejor amigo en una comida. Una batalla de deseos. Número 6, algo que el Señor me puso en el corazón cuando pensaba que ya estaba el mensaje terminado. Estaba orando y el Señor me puso esto. Levántate y escribe esto también. Y es esta idea. Un deseo incluso legítimo o una buena intención puede acabar en desastre. Veamos 3 ejemplos prácticos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. 1, vamos a ver el ejemplo de la mujer que se quiere casar. 2, el joven profeta que echó veneno en una olla. Y 3, el rey que suplantó y usurpó la posición espiritual que no debía. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 11, dice así el apóstol Pablo: pero viudas más jóvenes, le está hablando a Timoteo, cómo tiene que organizar la iglesia, la lista de viudas, a qué viudas ayudarle, a quienes no. Y dice, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas, que dice, por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Yo aquí digo, ay Pablo, estás poniendo, vamos, a las pobres muchachas que se quieran casar, las pones como unas rebeldes, como sus deseos ardientes. Pero dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Fíjate tú en dónde acaba un deseo que podemos decir que es legítimo, que no es pecado querer casarse, ¿o sí? No lo es. Pero un deseo no bien canalizado ni puesto en las manos de Dios acaba en desastre. Un deseo legítimo no puesto en las manos de Dios puede acabar en desastre. Y estas viudas que eran jóvenes, que tenían totalmente el derecho y era totalmente legítimo volver a casarse, si no ponían eso bien canalizado por el Señor, dice aquí el apóstol Pablo, de algunas de ellas acabaron siendo ociosas, chismosas, entremetidas, hablando lo que no debían. Fíjate tú. Segundo ejemplo, en 1 Reyes 4:38 dice así, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Gracias por la harina que amortiguó, interceptó lo que era muerte para vida. Damos gracias a Dios por el pan de vida, que es Jesús, que interceptó y amortiguó lo que era para muerte, para vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien, pero aquí encontramos también el ejemplo de un joven profeta que con buena intención, su deseo era ayudar. Y en su ignorancia cogió una hierba, unas calabazas silvestres y dijo, para la olla. Y podemos venir a la iglesia y decir, oye, para la iglesia lo que haría falta es esto, para la iglesia. Y esto me parece una gran idea, esto me parece muy para la iglesia. En ignorancia, sin saber si es una olla, si es una calabaza silvestre. Otro ejemplo, en 1 Samuel 13, versículo 6, dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. La pila de escondites, ¿no? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía
a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que hay que cumplir, que tú dijiste que iba a venir, no has venido. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahvé. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Aquí encontramos otro caso de una persona que dijo, oye, hay que suplir esta necesidad, mira qué situación, Samuel no está cumpliendo lo que había dicho, los plazos, ya debería estar aquí, y oye, pues, y tomó un lugar e hizo algo que no le pertenecía a él y a Dios le desagradó. No es pecado desear casarse, no es pecado desear un buen trabajo, no es pecado querer servir al Señor, no es pecado querer ayudar, pero en todo en su debido orden y en su tiempo y en su voluntad, y escucha bien, y al modo de Dios. Al modo de Dios. Hoy vivimos en muchas situaciones, en una sociedad, la Iglesia se plantea estrategias, podríamos cambiar la forma, podríamos cambiar cómo hacerlo, el modo. Yo quiero quedarme con el modo bíblico. Claro que alguno dirá, ¿y cuál es el modo bíblico? Bueno, estudiemos, profundicemos, sumerjámonos en la palabra de Dios, busquemos a Dios en oración, aleluya, y que Él nos diga cuál es su modo. Un joven vio cómo transportaban el arca del pacto y cuando estaban los sacerdotes y todo, estaban cruzando el río Jordán, tropezaron y parecía que se volcaba y se caía el arca, y fue este joven corriendo y puso su mano sobre el arca para que no se cayera, para ayudar. ¿Y qué le pasó? Cayó muerto, fulminante. ¡Ay! Si él solo quería ayudar. Bueno, yo te di un consejo, vamos a asegurarnos, si queremos ayudar, si queremos aportar, que usemos el modo bíblico. Señor, ¿cuál es tu modo? ¿Cómo lo quieres hacer tú? ¿Cómo dices tú que se ha de hacer? En esta relación, en el noviazgo, en una amistad, en el servirte a ti, en un llamado, todo. Señor, quiero tu modo. ¿Cuántos dicen amén? Tu modo, no el mío. Porque hay deseos que pueden ser legítimos y hasta buenos, pero si no se canalizan con el Señor, ¿verdad? Hasta el celo por el Señor es bueno. ¿Cuántos quieren tener celo? ¿No dice la palabra de Dios, tu celo, el celo por tu casa me consume? ¿Qué me consume a mí? Hoy a mí me consumen unos deseos. ¿Pero qué deseos nos consumen? El celo por tu casa me consume. Pero ¿sabes una cosa? Yo veo el celo como unas cataratas como las del Niágara. Qué poderío, ¿verdad? Hay ahí. Qué potencia de agua. Bueno, pues bien canalizado en la energía, se llama hidráulica, se puede sacar de ahí, de esa potencia, electricidad para iluminar un pueblo entero. Pero si no se canaliza bien, puede inundar y ahogar a ese pueblo entero. Señor, mis deseos, mis anhelos, mi celo, mis ganas de esto, de aquello, yo quiero entregarlo a ti. Yo quiero que tú lo canalices, que tú lo reconduzcas, que tú lo santifiques. Aleluya. Y terminamos, número 7,
la elección de mi corazón es clave. Es clave. Aquí termino con el versículo que me inspiró para este mensaje, Salmo 73, 25. Dice así el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ay, José Manuel, yo este mensaje que has dado, no sé si me he enterado bien, si me deja confundido o me deja un poco en una encrucijada, no sé muy bien qué. Mira, sencillo, vamos a simplificarlo. Tú y yo seríamos capaces de orar hoy: Señor, no deseo, Señor, no me des nada que no provenga de ti. Señor, nada que no provenga de ti quiero en mi vida. Señor, nada deseo en la tierra que no venga de ti. Fuera de ti, nada. Como decía, creo que fue Moisés, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, si tú lo respaldas, lo quiero. Es que es tan bello, es tan hermoso, es tan bella, tiene... Señor, si no viene de ti, no la quiero. Pues con esta amistad me siento yo como nunca me he sentido, de arropado, de entendido, que me escuchan. Los psicólogos también escuchan. Eso no me garantiza que está en la relación correcta. Señor, esta relación, esta simbiosis que tengo con estas personas, esta comunión, este ministrar uno a otro, Señor, si no viene de ti, no lo quiero. Señor, tienes permiso en mi vida para frustrar todo aquello que no viene de ti, no lo quiero. Señor, yo deseo, yo quiero lo que venga de ti. Y mira lo que dice en el Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahora, ¿cuáles serían los deseos de alguien que tiene en Dios su delicia? Conocer y amar a Dios, vivir para Él, agradarle a Él. Ahí el Señor va a conceder. Aleluya. Eterno Padre, te damos gracias. Gracias por habernos creado, Señor. Y como dice tu palabra, todo lo hiciste hermoso en su tiempo y has puesto eternidad en el corazón de ellos. Te di gracias, Señor. Aquí como iglesia nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias, Señor, por como tú estás haciendo una obra de transformación, una obra de renovación, y como tú estás poniendo en nosotros deseos que te agradan. Señor, aquí está tu iglesia que está en plena batalla de deseos, de la carne contra el espíritu, del espíritu contra la carne. Señor, en esta mañana queremos orar. Como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y Señor, nada deseo fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, ese deseo que hay en mi corazón. Aleluya, si tú tienes un deseo ahí fuerte y quieres ponerlo delante del Señor, yo te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a hacerlo juntos. Señor, ese deseo de un noviazgo, Señor, en esta mañana lo entrego a ti. Señor, ese deseo de sentirme aceptado, Señor, quiero decirte no a cualquier precio, no una aceptación si me desvía. Señor, quiero la aceptación, la tuya, como dice tu palabra, que somos aceptos en el amado. Señor, ese deseo de servirte,
Señor, ese deseo de un trabajo digno. Señor, ese deseo de poder realizarme, de alcanzar esa meta. Señor, de acabar mi carrera. Señor, ese deseo de tener buenos amigos. Señor, ese deseo que está tardando demasiado. Señor, cada uno de esos deseos queremos venir y ponerlos a tus pies. Queremos, Señor, encomendarlos a ti y decirte, Señor, no queremos que nos conceda ningún deseo. Frustra, Señor, cualquier deseo que no venga de tu santo trono. Pero, Señor, tú tienes deseos. Tú tienes deseos también. Y tú dices a tu iglesia, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. El Señor quiere una proporcionalidad correcta entre cómo prospera nuestra vida espiritual y las demás cosas que nos quiere dar. A veces el Señor no nos da más cosas porque no seríamos capaces de sobrellevarlas. Señor, como tu siervo Abraham, que esa entrega y relación que tenía contigo, esa amistad contigo en lo íntimo, fue incluso capaz de soportar, entre otras cosas, incluso el ser rico, porque aún con sus riquezas te servía a ti. Señor, en el nombre de Jesucristo queremos ser una iglesia que desea lo que tú deseas. Señor, sigue obrando en nuestros corazones. Líbranos de deseos que desvían, deseos que contaminan, deseos malos, deseos engañosos. Líbranos del autoengaño. En el nombre de Jesús, líbranos del autoengaño. Háblanos, Señor. Háblanos. Como decía el salmista, inclina mi corazón hacia el bien, hacia el bien, hacia lo que es tuyo. Señor, que tu iglesia no viva en la incertidumbre ni en la duda, sino que tengamos bien claro a quién seguimos, a quién servimos, a quién amamos, a quién elegimos. Y podamos ver cómo tú, Señor, añades, cómo tú respaldas, cómo tú confirmas. Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Señor, tu iglesia estamos aprendiendo en ello. Llevamos años, Señor, torpemente, lo reconocemos, pero también reconocemos el Padre que tú eres, paciente. Y te damos gracias, Señor. Te rogamos que tú obres aquí dentro de nuestros corazones, que nuestros deseos, que sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, Señor. Queremos desearte a ti, más que a la vida, más que a otras cosas. Ayuda a tu iglesia, Señor. ¿A quién iremos? Solo a ti podemos invocar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.